A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Muy buenas tardes. Un saludo a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Ahora vamos a hablar sobre, en este programa de Economía 3D con Daniela, y lamentablemente Mauricio Pozo no está presente hoy día, pero vamos a dedicarnos a trabajar hoy día para analizar el programa económico de estabilización fiscal y reactivación productiva que presentó el señor presidente la noche de ayer. Como ustedes conocen, el gobierno nacional ha presentado dos programas importantes de economía. El primero, el que presentó hace algunos meses sobre la reactivación económica, y que tuvo muchas críticas tanto de expertos como de los gremios y de los trabajadores, que manifestaron que eso no iba a generar ninguna reactivación económica, y en realidad eso es lo que ha sucedido. O sea, el gobierno vio la necesidad de elaborar un nuevo programa, que es que lo ha venido trabajando por algún tiempo y que concluye su trabajo el día de ayer. Ha sido más o menos bien recibido el programa por la sociedad, por expertos y por los gremios y por los trabajadores. En realidad es un paso importante el que ha dado el presidente de la República para zafarse un poco del esquema de manejo de la política económica que tuvimos con el presidente Correa. O sea, esto es algo diferente, aunque todavía hay muestras de presencia ideológica en los programas, pero cuando hablo de presencia ideológica, presencia de la ideología ecuatoriana, porque no es realmente lo que la izquierda piensa a nivel internacional. Pero, ¿qué te parece a vos en términos generales el programa de gobierno? A mí el programa económico de estabilización fiscal y reactivación productiva, primero, en términos generales, uno piensa que es muy distinto lo que presentó ayer de lo que presentó hace algunos meses. Totalmente distinto. Totalmente distinto. Llama la atención eso porque de todas maneras es el mismo gobierno. Entonces es como que, o sea, cambió radicalmente. Sí. Eso llama la atención, para empezar. Ahora, ¿a qué crees vos que ese cambio radical? ¿Es porque se dieron cuenta? Porque ellos han estado evaluando mucho lo que pasó en la década pasada, lo que señala aquí en el programa, que dice, ha pasado varios meses de nuestro gobierno, es cierto. Cada día fuimos encontrando información que nos revelaba que la realidad de cómo recibimos la economía y la necesidad de enormes esfuerzos para salir de esta situación. O sea, como que no estuvieron de acuerdo en el manejo de la economía. Eso están revelando, ¿no? Pero sí llama la atención porque muchas personas que están actualmente en el gabinete estuvieron antes, durante el gobierno de Correa, y en muchos cargos. Entonces, es muy difícil pensar que lo ignoraban todo. O sea, a mí sí me... Sí, no, que lo ignoraban, no. No. O sea, pero sí llama la atención. A mí me llama la atención el cambio tan importante en términos de planteamiento, porque es un tema ideológico también. Es un planteamiento, y también ahí lo que muestra es que el gobierno tiene como dos grupos definidos de cómo ven el tema económico.
actualmente me da la impresión que este programa económico responde más a lo que la mayoría de la gente estaba pidiendo. Me da la impresión. Así es. Y claro, también lo que refleja es la necesidad de creación de empleo. La demanda de la gente de creación de empleo, y también que ha escuchado a muchos de los gremios, a muchos de los analistas económicos, a algunos académicos, y también me llama la atención que a pesar de las reuniones que tuvo con muchos de los economistas heterodoxos, yo no veo nada de las recomendaciones que ellos hicieron en este programa económico. Eso también me llama la atención. Soy franca. Sí. Ajá. Oye, Daniela, por ejemplo, si ya entrando más o menos al análisis del programa, mira la parte que dice: este programa recoge acciones inmediatas y medidas para corregir en el corto plazo lo que consideran que es importante. El excesivo nivel de endeudamiento. De acuerdo, estamos de acuerdo que eso es uno de los problemas graves. Segundo, la necesidad de honrar obligaciones de gran magnitud, incluso algunas no previstas. Aquí en parte se está curando en sano lo que hizo la ministra de Finanzas. Entonces aquí el gobierno está diciendo: vamos a cubrir, vamos a pagar todas las obligaciones. Todas las obligaciones. Y además también está reconociendo que tiene que pagar 2 laudos. Los 2 laudos que tiene que pagar este año y que tuvieron que incluir dentro de la proforma. Que eran no previstas. Que estaban no previstas. Lo que señala aquí. La tercera cosa que señala dice: las desfavorables condiciones para la recaudación de ingresos fiscales y la necesidad de recursos para obras y pagos atrasados que no estuvieron presupuestados. Claro, habla de falta de recursos, de ingresos, pero lamentablemente aquí nos señala una cosa que es clave, es el excesivo gasto público. Porque da lo mismo, no hay recursos y el excesivo gasto público. Porque si estás gastando demasiado no tienes recursos, pero adicionalmente ya tuvieron un presupuesto elaborado, en ese presupuesto estaban ingresos y egresos, presupuesto elaborado con los lineamientos anteriores de la política económica que tenía el país, porque se presentaba un presupuesto con un déficit fiscal enorme. Aquí también siguen hablando de que el déficit fiscal para el 2018 va a ser sobre los 5.000 millones, que es una cifra muy grande. Entonces, ese presupuesto fue elaborado sin preocupación de los problemas fiscales. ¿No es cierto? Así es. Entonces, aquí le dan mucho peso a la parte de ingresos y lamento mucho que aquí no se haya puesto el excesivo gasto público. Entre los puntos y programas entre los puntos de acciones inmediatas que requiere. ¿Ves? Aquí hay excesivo endeudamiento, necesidad de honrar las obligaciones y después 2 vinculadas a los ingresos. Y no hay nada de egresos. No habla nada de egresos. Vamos con los ejes del plan, ¿no? Los ejes del plan, dice, hay 4 ejes y 14 medidas, dice. El primer eje es la estabilidad y equilibrio fiscal. Dice, vamos a reducir el déficit fiscal, reduciendo el gasto público, y buscando mejores condiciones de financiamiento. Vamos a reducir el déficit fiscal de 5,64% en el 2018, que es extremadamente alto, a 2,47% en el 2021. Aquí lo que se puede apreciar, Daniela, es que el gradualismo es muy lento, porque el problema fiscal merece que, estamos hablando de muchos años, hasta el 2021, lo bueno sería que en el 2021 el déficit fiscal sea máximo el 1% del PIB, porque venimos con un déficit de un tiempo muy largo y vamos a necesitar financiamiento hasta el año 2021 para financiar el déficit, ¿no? Ahora, ¿cómo pretende, digamos, cuáles son las medidas que apuntarían a este primer eje? Bueno, posteriormente tiene
Lee tú el segundo eje. El segundo eje es la reestructuración y optimización del Estado, que va muy de la mano con el tema de reducción del gasto si uno se pone a ver. Porque lo que dice el programa es con especial énfasis en la calidad del gasto público, en la eficiencia, en una austeridad institucional y en la reducción del tamaño del Estado, generando un ahorro de al menos $1.000 millones al año. Esto está muy relacionado con el primero. Pero y esto también te demuestra que hay un gradualismo muy leve en lograr el equilibrio fiscal, porque no va a lograr un equilibrio fiscal, vamos a tener todavía un déficit en el año 2021, ¿no? Y estamos iniciando con un déficit de alrededor del 5.6% del PIB, que es elevadísimo, en realidad, en lo que hace relación con las normas internacionales de lo que debe tener como tope un déficit fiscal. En Europa, por ejemplo, hablan del 3%. En algunos países latinoamericanos mencionan niveles de déficit inferiores al 2%. Ahora, el tema es, ¿por qué él está poniendo, digamos, por qué el presidente presentó esta medida, a estos niveles en esta medida? A mí me da la impresión también, porque nosotros estamos ya en abril. Y así es. Y reducir, porque claro, lo que él está planteando es reducción del tamaño del Estado, al menos 1.000 millones, sí tiene unas implicaciones, no es tan rápido, no es que yo mañana firmo los decretos. Así es. Entonces, de todas maneras, sí tiene que ver también un poco con el realismo, me da la impresión. Pero aquí, lo que hay que tener en un programa son las tienes metas. que tomar en cuenta primero es que el desequilibrio fiscal va a estar presente y en una medida muy amplia en el año 2018. Así es. Eso es. Así es. No, vamos con el tercero, si me permites. El tercer eje es el equilibrio del sector externo y sostenibilidad de la dolarización. Vamos a mejorar el saldo de la balanza de pagos, es decir, a lograr que ingresen más dólares de los que salen. Vamos a exportar más, a atraer inversiones y a controlar inteligentemente la salida de divisas. Controlar inteligentemente la salida de divisas. De forma progresiva obtendremos una balanza de pagos positiva. Entonces aquí se está concentrando en las exportaciones, se está concentrando en incentivar el ingreso de capitales, sin señalar qué tipo de capitales, ¿no? Bueno, dice, voy a incentivar ingresos de capitales que pueden ser ingresos corrientes e ingresos de capital de la balanza de pagos, ¿no es cierto? Bueno, como es un criterio general, se podría aceptar, pero hubiera sido bueno que sea más específico. Y de todas maneras aquí lo que sí no se menciona para nada son los convenios comerciales. Sí, eso es muy interesante, muy bien puesto tu criterio. Pero mira, le está poniendo como algo importantísimo en este eje, es controlar la salida de divisas. O sea, están pensando, continúa un rezago de Correa, el control de la salida de divisas. Por eso que después se ve que aumentan los aranceles. Los aranceles. Y van a continuar una política de control de la salida de divisas y no hay una preocupación importante, por ejemplo, sobre los ingresos de divisas. Ingresos de divisas. En donde aquí, por ejemplo, algo que es muy importante, hay dos sectores económicos que son muy importantes: minería y petróleo. Entonces, hay que aumentar la producción petrolera y hay que aumentar la producción minera. Son claves esos dos sectores para recursos al fisco y para ingreso de divisas, ¿no es cierto? Algo debió decirse sobre ese asunto, porque son los dos productos o bienes más importantes de la balanza de pagos. Hacerlos explícitos, digamos. Hacerlos explícitos, porque esos requieren, como después vamos a ver, y como han dicho algunas personas que yo he escuchado, se requiere modificar la reglamentación en que está basada esa actividad productiva, tanto la minería como petróleos, y dar una visión clara
desde el punto de vista jurídico, qué es lo que se piensa hacer. Ahora, de todas maneras, creo que para todos los ejes que hemos visto hasta ahora se va a necesitar cambio en las normativas. Claro, cambio, pero para aquí, todos. Hablando de minería y hablando de petróleo específico, también. Es importante, por ejemplo, aquí la limitación que tenemos por ser miembros de la OPEP, la limitación en la producción, ¿no? Y el que no hayan mencionado petróleo en forma específica y minería, en petróleo hay una corrupción terrible, ha habido una corrupción terrible. Y a mí me da la impresión de que no se están modificando mucho las cosas. Se habla nomás. ¿Por qué? Nos vienen hablando de los problemas, por ejemplo, de las divisas anticipadas de petróleo, que eso fue totalmente negativo, dicen los funcionarios actuales, para la economía del país. Pero no se ha hecho nada. No se ha hecho, se han hecho ciertas modificaciones en conversaciones con los acreedores de esos convenios, pero no hay una política de castigo, de análisis, de gestión y castigo. Hay impunidad ahí. Y no se está haciendo lo suficiente para investigar esos problemas. Problemas del sector de Petroecuador, que son problemas gravísimos de corrupción. Y dentro de los ejes tampoco se menciona eso. No, ni de manera muy sutil, ni de manera general, nada. Entonces, eso es. Y en minería, en minería tenemos también, el Ecuador ha logrado afirmar como empresas muy importantes de minería para proyectos industriales mineros, que son muy importantes y que nosotros vamos a obtener recursos significativos. Y productos mineros que van a ser manejados con una tecnología que no afecta al medio ambiente. Porque en realidad estas firmas canadienses, por ejemplo, que están en el país, tienen ya una experiencia en el propio Canadá de un trabajo que está intensamente ligado al medio ambiente. Me decían a mí, por ejemplo, que Fruta del Norte, en la mina que estaban desarrollando, el uso del agua, que es una de las preocupaciones serias. El uso del agua, ellos usan el agua en cantidades mínimas, porque usan el agua y después le modifican a esa propia agua usada y reciclan para usar esa misma agua y le usan hasta para agua potable. O sea, la capacidad tecnológica que tienen para modificar el agua es muy importante y un problema serio que las comunidades se preocupan, aquí están resolviendo en la propia mina. ¿Ves? Todo el agua que la usan la reciclan y no van a necesitar más agua, sino que van a trabajar con esta agua reciclada. Entonces, algo importantísimo, eso tiene que conocer el país. Y los proyectos industriales mineros son los que se deben empujar. Y el cuarto eje es la reactivación productiva. Yeah. La idea es fortalecer el sector privado como motor de crecimiento económico. Muy importante eso, ¿no? En relación con el sector público. Ahí se está hablando también de las alianzas público-privadas, claramente. La idea es atraer y fomentar las inversiones privadas nacionales y extranjeras que sean productivas, innovadoras, social y ambientalmente responsables. Además, se busca generación de empleo digno y comprometidas con las obligaciones tributarias. Ve, aquí está muy bien, ¿no? Pero mira, dice, hay que fortalecer al sector privado como motor de crecimiento. Pero enseguida después le meten ya al sector público, en estrecha relación con el sector público. Después, en el otro párrafo, buscaremos la atracción y fomento de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, que sean productivas, innovadoras, social y ambientalmente responsables, generadoras de empleo digno y comprometidas con sus obligaciones tributarias. Está de más muchas de las cosas que están señalando. Porque en realidad, tanto la inversión nacional como extranjera, nueva, que debe tener todas estas características, ¿no? De ser una inversión que sea, si es innovadora, mucho mejor, pero si no es innovadora, también. El copiar algo de lo que se está haciendo
es ya un paso importante también en la inversión, porque mucha de la inversión que hay en el Ecuador no es innovadora, hay copias de otras, ¿no? Por ejemplo, si tú pones una inversión en flores, y ya la tecnología está aquí, no van a innovar, se va a hacer muy poco, y no se necesita tampoco hacer mucho esfuerzo en la innovación. Quienes innovan son los que están de punta. Pero de todas maneras, yo entiendo también que como es un mensaje político, la idea es también generar un camino adicional que podría ser también inversiones innovadoras. Ya, muy bien, estamos de acuerdo. Creo que hay que enviar a pausa. Sí. Entonces... Una pausa y volvemos. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. En lo que sigue del cuarto eje de reactivación productiva, en el tercer párrafo se señala: la economía creció un 3% en el 2017, particularmente en el segundo semestre bajo nuestra administración. Y le han dado mucho humo a esto del 3%. En realidad, si uno mira las cuentas nacionales, vamos a encontrar que el crecimiento en el año 2017 superó al del 2016, que tuvimos una caída significativa, pero es más o menos parecido al ritmo de actividad económica del año 2015 y del 2014. O sea, lo que se ha recuperado la actividad económica en relación a los problemas que venimos atravesando desde el 2014 para acá. Y además hay una cosa, si tú comparas en relación al segundo semestre del 2016, cuando hubo el terremoto, es lógico que el crecimiento al año después sea más alto. No es tampoco, no estamos hablando de un crecimiento exorbitante, ¿no? Bueno, lo que sí es, cuando tú miras las cifras, claro, Daniela, tú encuentras que, por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2017, el Producto Interno Bruto alcanzó 18,000 millones de dólares, en términos constantes, ¿no? En términos de precios del 2017. Y en relación y ese es muy alto, es uno de los trimestres más altos de actividad económica en el país, es el récord. Ahora, ¿por qué se explica eso? Bueno, primero, ahí se explica lo que parte dicen, el fuerte endeudamiento que hubo, ¿no? Así es. Porque este crecimiento está acompañado con deflación. O sea, la demanda interna no está relacionada con la oferta productiva. Por eso los precios no suben, sino que empiezan a bajar. Empiezan a bajar. Y hay un problema en el asunto de precios que después podemos analizar, cuando lleguemos a analizar en forma desmenuzada el crecimiento económico en el año 2017 y las diferentes variables. Vamos a encontrar, por ejemplo, unos cambios importantísimos en lo que hace relación con la variación de existencias. Ahí se producen cosas muy interesantes, ¿no? Hay variaciones significativas.
Luego, bueno, o sea, no debemos desviarnos. Y no deberíamos hablar mucho de que es muy positivo. Es el 3%. Sí. Si vos antes decrecías y estás hablando, comparando con un nivel, una actividad económica muy deficiente, no es ninguna maravilla crecer al 3%. ¿no? Eso es lo que... Ahora dice, ratificamos nuestra meta de aumentar en 7 puntos el empleo adecuado en nuestro país. Y no solo eso, sino reduciremos la pobreza extrema de ingresos en menos de 5 puntos, sacando a más de 800,000 personas en esta situación. Estamos de acuerdo que se reduzca la pobreza, pero estos son resultados de la actividad económica, de lo que va a ser el programa. El empleo se va a aumentar, el empleo adecuado, de acuerdo a lo que el programa tenga éxito, el programa, igual en lo que tiene que ver con la pobreza. Así es. ¿No? Ahora vamos hablando de las medidas. Vamos con la primera. La primera es no incremento de impuestos. La propuesta, antes de que se presente el programa, había varios rumores y uno de los rumores era que una de las propuestas era incremento de impuestos. El presidente quiso dejar claro que no iba a haber incremento de impuestos y que la idea era incrementar la recaudación entre 2018 y 2021 a partir de las medidas de control tributario que se implementen a través del Servicio de Rentas Internas y el Servicio de Aduanas. Hablaba mucho el presidente de eficiencia y el objetivo es combatir la defraudación fiscal, sobre todo relacionado con las empresas fantasmas, paraísos fiscales y contrabando de aduanas. La idea además racionalizar 5 beneficios tributarios de más de 130 existentes que favorecen entre otros a la población con más de $100,000 de ingresos al año, que significa más o menos el 1% de la población, menos del 1% de la población. De acuerdo a las estimaciones del programa, esto significaría 1.037 millones adicionales entre 2018 y 2021. Estamos hablando que por una eficiencia administrativa se espera recaudar $1.000 millones en 3 años. Ya, ahora verás, sí. Ahora, la idea también es, para proteger la dolarización, la idea de un incremento temporal de techos arancelarios dentro de los límites que permite la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos comerciales. Verás, parte de lo que está señalada en esta primera medida, que tiene que ver con no más impuestos, se nota la presencia un poco del modelo correísta. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Verás, están hablando de que los ingresos que quieren obtener están basados en controles, mayores controles, combatir la defraudación fiscal en relación con las empresas fantasmas, paraísos fiscales y contrabando de aduanas, que siempre se ha hecho eso. Siempre se ha hecho eso. Pero están dándole mucho peso a esto, a una política que debe ser carne del SRI, algo importantísimo, y que siempre ha sido, siempre han luchado por eso. Después viene aquí el tema de los incrementos. El incremento, se dice, se van a racionalizar 5 beneficios de los 130 existentes. ¿Pero para quiénes? Para aquella población que tiene ingresos superiores a los $100,000 anuales. O sea, ya se van solamente a los de arriba. Porque si hay beneficios tributarios que no son convenientes y por ese motivo les van a quitar a estas personas, personas de ese nivel, deberían quitar a todos, ¿no? Debería ser una política generalizada. Pero si quieren grabar más al que más tiene, hay que buscar otras formas de grabar al que más tiene, pero no discriminando en estos beneficios. Yo no sé cuáles 5 beneficios tributarios son los que están señalando. Una de las cosas también que bueno, era obvio porque en la presentación que hizo el presidente del programa no tenía mucho tiempo, sí habla muchos temas muy generales, ¿no? Entonces, claro, de todas maneras se racionalizarán 5 beneficios tributarios
No te dice cuáles. ¿No? Y tampoco te dice cómo. Pero sí te señala la parte ideológica. A los de más de $100,000. ¿No? Y la otra cosa, lamentable, que dice que aunque les ha dado un poco de vergüenza, para proteger la dolarización vamos a realizar un incremento temporal de los techos arancelarios. Temporal. Pero esto no es para proteger la dolarización. Esto no es. Porque la dolarización tú no le proteges poniendo prohibiciones a los egresos de la balanza de pagos. A la dolarización le defiendes para lograr un superávit en la balanza de pagos, incrementando el ahorro. Eso es. El ahorro tiene que incrementarse en el Ecuador. Esa es la mejor medida para solucionar el problema de balanza de pagos. Y por eso muchos especialistas hablan de que el principal factor que está desequilibrando la balanza de pagos es el excesivo gasto público. Y de todas maneras, esta digamos es una medida que desde cierto punto estaba medio planteada desde antes, ¿no? O sea, sí, lo que tú dices, ¿no? Esta sí concuerda un poco con los planteamientos anteriores que se tenían, ¿no? Pero esto va contra los tratados de libre comercio, va contra la integración andina, va contra el tratado con la Unión Europea y va contra los tratados que queremos en el futuro. Pero esos tratados no se mencionan en ningún momento. Pero te digo, o sea, está demostrando que hay una flaqueza en relación a la solución de los problemas de balanza de pagos. La balanza de pagos solucionas tú preocupándote de las exportaciones, preocupándote de la inversión privada, extranjera y nacional, que tiene relación con la balanza de pagos. Se ha dicho mucho que una de las formas de resolver el problema de balanza de pagos es incentivando el ingreso de capitales. Ingreso de capitales del sector privado, que el sector privado pueda atraer más inversiones, que la inversión extranjera venga y que adicionalmente se pueda dar facilidades para que el sector privado se endeude en el exterior, traiga financiamiento del sector privado y no el sector público, el sector privado. Entonces, para lograr eso, tienes que darles incentivos. Y está muy vinculado al impuesto de la salida de capitales, porque si están trayendo inversiones que están generando empleo digno, están generando crecimiento de la actividad económica, están resolviendo un problema de balanza de pagos y están dando tributos adicionales al fisco, ¿no? Tienen que tener algún beneficio y entonces al menos a ellos exonerar del impuesto a la salida de capitales. Y en muchos casos de este tipo de inversiones deberían tener como impuesto únicamente, en el caso de que estás temporalmente incentivando el ingreso de capitales, que solamente paguen el impuesto a la renta. Así vos vas a lograr un flujo importante de inversión, de ingreso de capitales que permita incrementar la reserva monetaria, que permita tener un superávit en la balanza de pagos. Porque un ingreso mayor de capitales y capitales que están vinculados a la producción, eso es importantísimo. Algo de eso hubiera querido que se ponga. No está puesto. Sí. No está puesto. Síguele con el segundo. La segunda medida es la revisión tributaria. Sí. Y la idea es que la revisión tributaria sirva como instrumento de la reactivación productiva. La idea es no centrarse únicamente en la recaudación tributaria, sino en la reactivación productiva. Mucho está haciendo énfasis el presidente en que la reforma lo que busca es la reactivación productiva. La revisión será por el 100% de los intereses, multas y recargos, dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas con plazo de hasta 2 años y se hará extensivo a las deudas, al IES, a los gobiernos autónomos descentralizados. En este grupo se incluye a los deudores no vinculados de la banca cerrada.
Para las grandes empresas se propone también una revisión del 100% de los intereses, multas y recargos, pero con un plazo de 90 días, siempre y cuando desistan de acciones legales nacionales e internacionales. Finalmente, estas dos medidas representan ingresos adicionales, es lo que se estima en el 2018 de 1.600 millones y por 1.300 millones anuales en los próximos años. Esto se refiere a los problemas que tiene el SRI por no cumplimiento del pago de impuestos. Así es. Entonces están haciendo una moratoria, llamemos, de intereses. De intereses. Para que de multas. Y de multas para que la gente que no esté al día en las... Sí. Y eso es lo que les va a ingresar la cantidad que están señalando, 1.600 millones. Pero esta medida, desde mi punto de vista, no es un poco, digamos, optimista. Bueno, optimista no creo, porque el año pasado captaron alrededor, por esto mismo, sobre los 1.000 millones de capital, 1.000 millones de recursos. Pero lo que sí esto está demostrando es una intervención en el mercado en beneficio de los que no cumplen, ¿no? Ellos son los que se van a beneficiar. Exacto, las personas que no están al día en los impuestos, que no han cumplido por ABC razones y que tienen deudas con el Estado, ahora se les da como un beneficio para que se pongan al día. Es como una política que ha sido tan criticada por expertos que tienen relación con el sector financiero, de las políticas del gobierno, de cuando tú no pagas en el Banco Nacional de Fomento y te permiten que ese no pago sea oficialmente borrado, ¿no? Ajá. Y eso genera problemas muy serios. No se dan cuenta que un cliente del Banco de Fomento, eso desplaza que los clientes prefieran recibir créditos del Banco Nacional de Fomento y no de otros sectores de la economía, ¿no? Porque saben que tarde o temprano el Estado les va a perdonar, ¿no? Y muchas veces eso se está dando un premio a la ineficiencia, porque lo que hay que buscar es que quienes han caído en problemas por ABC motivos puedan gestionar de mejor manera la producción para no caer en este tipo de problemas. Ellos sí requieren un incremento en la productividad, un incremento en la operación productiva que ellos desarrollen, la necesidad, por ejemplo, de adoptar prácticas como los seguros y no generalizar, porque algunos, no todos los que afectados por ABC motivos que pueden ser motivos que se puedan aceptar están incluidos en esto, sino son todos, ¿no? Claro, puede ser personas que simplemente no quieren pagar impuestos. Y eso le afecta al Banco Proecuador, le afecta a su operación y al crecimiento futuro de los recursos con que va a contar esa institución para enfrentar el crédito y las demandas de productos financieros de los sectores a los cuales atiende, ¿no? Claro. Ahora, el otro dice, vamos a ser más eficientes y reducir el gasto público. Necesitamos un mejor Estado que garantice derechos sin derroches. He dispuesto la reducción de 1.000 millones en los presupuestos anuales de las instituciones de la función ejecutiva. Eliminaremos ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías, coordinadores. Reduciremos a la mitad el número de asesores de cada institución. Reduciremos el gasto de viáticos, sobre todo al exterior. Recortaremos el gasto en arriendos, optimizando el uso de espacios productivos. Aquí sí merece control. Aquí hay que exigirle que esto se cumpla, que esto que no es mucho, 1.000 millones no es demasiado, dado el problema fiscal que tenemos que corregir, el desequilibrio, 1.000 millones es muy poco, o sea, es una política gradual muy leve, pero está diciendo muchas cosas generales y esto tiene que haber una veeduría que mensualmente
el presidente de la República conozca qué es lo que están haciendo, porque hasta ahora han dicho que él ha pedido una reducción de gastos del 5, del 10% de los presupuestos, pero vemos que, por ejemplo, en nómina se ha incrementado en los 2 primeros meses que tenemos información de gastos del presupuesto general del Estado. Entonces, aquí sí debe haber un control y debemos exigirle que se cumpla esto. Creo que tenemos que seguir a la siguiente pausa y creo que continuamos con este análisis. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... Continuamos. Economía en 3D. Estábamos viendo la tercera medida que tiene que ver con la reducción del gasto público. También el presidente anunció ayer que hasta el 2020 se suprimirían 7 de las 22 empresas públicas de la función ejecutiva. La idea es mantener únicamente las empresas públicas rentables, económica y socialmente, con participación de inversiones privadas de ser necesario, mediante la figura de empresas mixtas. Además, se va a continuar, porque dice seguiremos, continuar con la venta de bienes inmuebles y vehículos, principalmente los de lujo del Estado, siempre mediante subasta pública. El presidente también mencionó la necesidad que no sea solamente el Ejecutivo, sino las demás funciones del Estado que continúen con estas medidas de austeridad. Estamos hablando de la Asamblea, de las otras funciones del Estado, como el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, las superintendencias, los gobiernos provinciales y municipales. La idea de estas medidas es reducir $1.000 millones anuales. Como te decía, 1.000 millones es muy poco, no es una cantidad. Parece, cuando uno lee los párrafos, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar, parecería que sería una cantidad muy importante, pero a lo que se está llegando es apenas de 1.000 millones. Y aquí sí, el presidente de la República tiene que señalarnos cómo va a controlar que esto suceda, cómo se va a monitorear. Mensualmente debe monitorearse por ministerio, con transparencia, para conocer que esto se está realizando, porque el problema económico tiene su origen en el excesivo gasto público. Y esto de aquí, de reducir en 1.000 millones, que es poco, debe tener un monitoreo mensual por lo menos. O sea, que se conozca por ministerio, por entidad pública, cómo se está moviendo la reducción de gastos para alcanzar estos 1.000 millones. Ahora, se entiende cuando uno ve todo lo que dice, la eliminación de ministerios, la eliminación de subsecretarías, viceministerios, se entiende que también se habla de la reducción de personal. Nunca lo dice, pero se entiende. Ahora, luego de las reformas, muchos de los ministros empezaron a hablar sobre las medidas, porque otros de los temas que a mí me llamó la atención, dijo, muchas de estas medidas serán explicadas a detalle por los ministerios sectorialmente. Y he escuchado ya a 2 voceros que dicen, no teman, servidores públicos, ustedes no serán topados, lo cual sí me llama la atención. Sí. Porque ¿cómo se va a reducir el tamaño del Estado sin reducir la cantidad de personas que trabajan en el Estado? Sí. Solamente confusión institucional. No es posible. Sí, es una lástima que cualquier persona, como consecuencia de estas medidas, va a ser desempleada. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que cuando hay un desempleo en el sector privado, una persona o 2, 100, se conoce, dice, en tal empresa eliminaron 300 puestos de trabajo. 300 puestos de trabajo. Y no hay preocupación, pero cuando estás hablando de reducir el tamaño de la nómina en el sector público, siempre hay una preocupación, como si fueran ellos los que tienen una ventaja comparativa frente a los empleados privados. Eso no es así.
el empleado público gana muchísimo más de lo que gana un empleado privado. Y el empleado privado está vinculado a la productividad, el empleado público no tiene nada que ver con la productividad. Porque con esa nómina resultó una corrupción tremenda en el Estado, una ineficiencia tremenda en el Estado, y no hubo un rechazo del personal del sector público frente a la corrupción. Y no se está haciendo nada por destapar la corrupción. Se sigue manteniendo impunidad. Y muchos de esos funcionarios del sector público conocen cuáles fueron los problemas de corrupción en sus instituciones. Es muy difícil que estas personas voluntariamente quieran desvincularse del sector público cuando los salarios del sector público son mucho más altos que los del sector privado. Mientras no exista esta facilidad para pasar, digamos, es un incentivo a la final, que no exista esa desigualdad tan grande entre los salarios del sector privado y el público, va a ser muy difícil que las personas quieran transitar el sector privado. A mí sí me llama la atención, claro que obviamente supongo que ahí se necesitaría otro tipo de... que no se habla sobre la disminución de los salarios como tal. No hay cómo, legalmente creo que no hay cómo. Pero legalmente no hay cómo, pero o sea, es muy difícil que exista la voluntad, una voluntariedad de transitar del sector público al privado con esa diferencia de salarios. Así es. Va a ser muy difícil. Entonces, yo no entiendo cómo los ministros pueden, digamos, sostener que va a haber una reducción del tamaño del Estado sin modificación de la nómina. Sin modificación de la nómina. Verás, el otro punto, el cuarto, dice: desarrollaremos una activa agenda de financiamiento público. Esta agenda incluye optimización de contratos petroleros y los de preventa. Aquí está hablando de algo muy importante, pero no hablan de la corrupción y de la impunidad en los contratos petroleros y los de preventa. El tema de la corrupción no está nombrado en ningún punto. Pero te digo, aquí debieron haber notado, no solamente es optimización, sino una fiscalización y impunidad, eliminar la impunidad y lograr que los recursos que fueron canalizados hacia la corrupción regresen al Estado. Aquí sí se debe hacer un trabajo mucho más arduo. Si tú te pones a pensar, cuando en la época del presidente Maguad se adoptaron las políticas que tuvo que ver con el sector financiero, la mayoría de funcionarios públicos que tuvieron vinculación con ese tipo de medidas fueron perseguidos por la justicia ecuatoriana. Muchos de ellos tuvieron que salir del país. Algunos de ellos sí en el exterior. Aquí no ves que pasa nada. No se está fiscalizando la pésima gestión. Y esta es una gestión corrompida, oye. Y ni se nombra. Y además, digamos, el plan es un financiamiento público, ¿no? Una activa agenda de financiamiento público. También se habla de la elaboración del plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal y acudir a los gobiernos, a los organismos multilaterales, a las empresas y bancos para obtener mejores condiciones de tiempo y costos de la deuda. Ya, verás, aquí hablando que se han concentrado en contratos petroleros y de preventa, financiamiento porque este es el desarrollo de una activa agenda de financiamiento público, y hablan de esto del petróleo, y no están hablando del problema de los chinos, del endeudamiento chino. No mencionan nada específico. Que tiene que ver con una agenda de financiamiento público. Tiene que ver mucho eso. Entonces, aquí se debió mencionar algo de lo que te estoy señalando. Y no se dice nada. Tampoco aquí, en términos generales, se habla de organismos multilaterales. Aquí la gente esperaba que se incluya al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que son los dos organismos multilaterales más importantes de Naciones Unidas, y que son los dos organismos financieros
que tienen que ver con el financiamiento más importantes de los dos más importantes multilaterales del mundo. Pero aquí siempre se piensa de que hablar del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial son pecados para nuestra izquierda aldeana, que es lo que yo señalo. Y son dos instituciones claves que pueden ser de enorme ayuda, no solamente en asuntos de financiamiento, sino en asuntos de gestión. Tienen que ellos, lo que yo vengo diciendo, tienen que revisar las prácticas que en el Ecuador se presentan en el mercado financiero. Prácticas y la regulación del sistema financiero, que otro de los problemas gravísimos fue la modificación de la ley de regulación del Banco Central del Ecuador. Ahora, para este tema va a necesitar cambios normativos. Va a necesitar cambios normativos, indudablemente. Va a necesitar cambios normativos. Tal como está ahorita la ley, sí, esto es muy difícil de hacer. Aquí la ley todo el programa del presidente de la República requiere de un control y de transparencia. Transparencia y control, que quizás no hubo en la época de Correa. Como ya estamos viendo que hay unos pasos positivos que se están dando respecto a la transparencia y al control, falta muchísimo, porque todavía están presentes autoridades que tienen que ver con el control, que permanecen. Esperamos que la participación ciudadana modifique estas funciones, estas personas que han manejado pésimamente los controles. Aquí también hace mención sobre las pésimas condiciones de la deuda contraída en los últimos años, puesto han sido duras y onerosas para la economía nacional. Hace mención sobre la deuda y cómo se contrajo, y que hay que modificar esas condiciones. Es lo que todos estaban pidiendo, porque no puede ser que nosotros mantengamos las condiciones de deuda que estamos teniendo, porque eso significa desembolsos muy altos. De todas maneras, esto va a ser muy difícil que cambie sin que exista un consenso en la Asamblea. Y sin que exista un programa de cómo hacer. Oye, porque más es eso. Porque tú puedes lograr refinanciamiento sin necesidad de acudir al Congreso, entiendo yo. No, pero de todas maneras, hoy en la mañana la ministra decía, de todas maneras vamos a necesitar acudir a nuevo financiamiento para poder hacer... Porque están superando el 40%. Superando el 40%. Y además se necesita nuevo financiamiento para poder pagar la deuda cara y refinanciar lo otro. Claro. Y como hemos superado el 40% de acuerdo al informe que tiene la Contraloría, hay que ver legalmente cómo se soluciona eso. Pero cuando tú refinancias con el mismo, en discusión con el mismo, o estás refinanciamiento sea con cualquiera, hay un refinanciamiento en donde no estás modificando el saldo. Pero el problema, entiendo yo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es especialmente el financiamiento chino. Sí. Y eso es lo que tú dices, especialmente sobre ese tema no se menciona específicamente nada. Nada. Y claro, ese es en realidad uno de los temas que debería mencionarse, como tú dices, con transparencia. Sí, y lo que no se menciona en parte también, porque ahí está la corrupción. El grueso de la corrupción está en esos proyectos que se hicieron a dedo, mal hechos, y que todavía no terminan muchos proyectos de esos. Algunos tienen problemas en la operación de esos proyectos. Se hicieron sin planificación. ¿Y el CEMPLADES para qué sirvió? Si tenemos a pesar de la pésima ejecución y de la pésima ejecución, tenemos exceso de energía frente a la demanda, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que si se hubiera cumplido con todo lo que se programó, no se programó, se hizo a dedo, con todo lo que se señaló que se iba a hacer, nosotros deberíamos tener un exceso de energía importantísimo, y ahora no tenemos. Pero no se habla, todo lo que está vinculado a la corrupción pasa
pasa libremente, no se señala aquí. Yo creo que si al menos no se señala en estos aspectos donde la corrupción estuvo estrechamente vinculada, como en la política petrolera, por ejemplo, en el negocio petrolero, en el financiamiento que está vinculado al petróleo, si no se menciona eso, debió haber un capítulo específico sobre la corrupción y la impunidad. Debió haberse dicho algo. Ah. Y además la recuperación de los recursos, ¿no? El otro dice, el punto quinto dice, fomentaremos las exportaciones. La idea es generar nuevos incentivos para el ingreso de divisas, tanto por nuevas exportaciones como por el incremento de la inversión. Se devolverá el impuesto de salida de divisas y otros tributos a los exportadores que demuestren ingreso neto de divisas. Los beneficios e incentivos para este sector será de quienes demuestren fiel cumplimiento de sus obligaciones. Aquí este es un asunto muy importante, creo yo, el ingreso de divisas. Ingreso de divisas que provenga del sector privado. Que no es solamente las exportaciones es una parte. El resto, lo importante es la inversión directa nacional, la inversión directa extranjera, la inversión nacional y que con recursos que provengan del exterior, el financiamiento privado que viene del exterior. Esos deben tener incentivos y eso debe ser, esa política de capital de la balanza de pagos debe ser incentivada para que los movimientos de capital permitan financiar los problemas de balanza de pagos. Y mira, el movimiento de capital, ¿quién es el que se encarga de analizar eso? El Banco Central del Ecuador. La pérdida de autonomía y de eficiencia en el Banco Central hace que el Banco Central parece que no participó aquí. No habla nada, y nunca habla el Banco Central ni presenta medidas que tengan que ver con un incremento, por ejemplo, de la inversión de cartera, de la inversión directa, del financiamiento privado, porque ahora debemos limitar el financiamiento público, pero el financiamiento privado te va a generar recursos para proteger la dolarización. Hay muchas cosas que no se dicen y claro, también es porque fue una presentación en muy corto tiempo y sobre los grandes temas. Pero de todas maneras, sí quedan muchas cosas que no, o sea, que siembran algunas dudas, ¿no? ¿Cómo se van a hacer? ¿Cuál es la temporalidad? Y sobre todo lo que no se menciona. Y en este tema específicamente sí llama la atención lo que tú dices, o sea, el tema de la corrupción y en este tema sí llama la atención estos temas porque no queda claro. No queda claro. Para el público, si me permites, hemos analizado las 5 medidas. Nos falta desde las 6 a la 14, que podremos hacer en un próximo programa, y que también en el próximo programa podemos analizar con más detalle el programa en sí presentado por el señor presidente de la República. Me parece Pero yo no quisiera, terminar el programa sin señalar de que este ha sido uno de los pasos más importantes en el manejo de la política económica desde hace más de 10 años. Este ha sido la mejor política económica que no, además de decir que es una buena política comparando con los 10 últimos años, no es nada importante, porque antes fue terrible en la economía. Pero de todas maneras creo que para el momento sí fue una buena noticia. Sí, los gremios de la producción están muy... Ahora lo que hay que hacer es controlar que hacer un seguimiento, monitorear. Bueno. Efectivamente hacer. Bueno, muchísimas gracias por... Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.